Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Vivimos tiempos en los que la tecnología galopa más rápido que la educación y el jinete, que es el ser humano, parece ir colgando de las riendas. Las máquinas aprenden a un ritmo vertiginoso. Los algoritmos predicen nuestras necesidades antes de que las pensemos. Y sin embargo, las aulas, los programas de estudio y sobre todo las mentes que deberían guiar este proceso avanzan como carros viejos por caminos de barro. No es que falten herramientas, es que falta dirección. El problema no es la tecnología en sí, sino su desajuste con la formación humana. Un país no se hace grande por la cantidad de datos que maneja, sino por la calidad de juicio con que los interpreta. Podemos inundar a los jóvenes con dispositivos, aplicaciones y acceso ilimitado a información, pero si no les damos el criterio para discernir, los habremos armado para la confusión, no para la libertad. La tecnología sin valores, sin ética y sin sentido de propósito es como una espada en manos de un necio. Brilla, pero hiere sin razón. Educar para esta era exige un equilibrio fino entre alfabetización tecnológica y formación integral del ciudadano. Necesitamos ingenieros que entiendan de historia, programadores que sepan de filosofía, científicos que lean poesía, empresarios que comprendan la política y políticos que conozcan la decencia. Este cruce de saberes forma ciudadanos que, además de ganarse la vida, sabrán vivir en libertad. Comprenderán que los derechos no son aplicaciones descargables y que la democracia no es un software que se actualiza solo. Ser de nuestro tiempo no significa ser esclavos de él. La educación debe incorporar la tecnología como herramienta, no como tirano. Los valores que construyen naciones libres, honestidad, respeto, esfuerzo, responsabilidad, no se descargan de Internet. Se aprenden en la familia, en la comunidad, en el ejemplo de líderes íntegros y se refuerzan en la escuela que no renuncia a formar carácter. El futuro pertenece a quienes sepan integrar la competencia técnica con la grandeza moral, a sociedades que entiendan que no basta con tener ciudadanos altamente conectados. Necesitamos ciudadanos profundamente conscientes. Solo así, la tecnología será aliada de la libertad. La meta no es competir con las máquinas, sino seguir siendo humano en medio de ellas. Y para eso debemos educar con el equilibrio justo entre la pantalla y el pupitre, entre el dato y el juicio, entre la innovación y la tradición. En fin, una nación no se mide por la velocidad de su conexión a Internet, sino por la calidad de la conexión entre sus ciudadanos. Esa conexión solo la da una educación que forme para la vida y para la libertad. La inteligencia artificial está cada día más presente en distintos ámbitos de nuestra vida. También en la educación. Pero en este caso, lo ha hecho sin un debate serio y sin una estrategia clara. En los últimos 3 años, herramientas como ChatGPT, de curiosidades tecnológicas, pasaron a convertirse en asistentes invisibles para millones de estudiantes. Sus defensores prometen eficiencia y acceso ilimitado al conocimiento. Pero la evidencia empieza a mostrar que, de no tomar medidas importantes en la forma como educamos a las futuras generaciones, el costo puede ser alto en términos de pérdida de pensamiento crítico, debilitamiento de la memoria y erosión del juicio personal. Un estudio del MIT con jóvenes de 18 a 39 años descubrió que quienes usaban ChatGPT para escribir ensayos mostraban menos actividad mental en procesos ligados a la creatividad y el razonamiento. Con cada tarea, se volvían más pasivos, copiando y pegando texto. Y cuando tuvieron que reescribir sin la herramienta, apenas recordaban lo que habían hecho. Los profesores que evaluaron esos ensayos los describieron como uniformes y carentes de originalidad. En un experimento realizado por la Wharton School de la Universidad de Pensilvania con casi 1000 estudiantes de secundaria en Turquía, quienes usaron ChatGPT resolvieron un 48% más de ejercicios correctamente.
Pero en el examen real, sin la herramienta, su rendimiento fue un 17% inferior al de quienes estudiaron con métodos tradicionales. Especialistas en desarrollo infantil advierten que este fenómeno, conocido como descarga cognitiva, no solo reduce la memoria y la creatividad, sino que debilita habilidades clave como planificar, evaluar y tomar decisiones. Y en cerebros jóvenes, todavía en formación, estas carencias pueden volverse permanentes. Estas advertencias, ya evidentes en países con alta conectividad, deben preocuparnos aún más en América Latina. En la región, 1 de cada 10 alumnos no tiene computadora en la escuela y 2 de cada 10 carecen de conexión confiable a Internet. En Corea del Sur o Estonia, la cobertura escolar supera el 95%. Y mientras en países desarrollados la inversión en educación primaria ronda el 1.4% del Producto Interno Bruto, en nuestra región apenas llega al 1% y la calidad es cuestionable. Algunos sostienen que la inteligencia artificial prepara para un mercado laboral dominado por algoritmos, pero nadie sabe cómo será ese mercado en los próximos años. Y basar la formación de generaciones enteras en una tecnología que cambia a velocidad vertiginosa es un riesgo alto. El objetivo de la educación es formar ciudadanos libres, capaces de pensar y adaptarse, de cuestionar y discernir. La inteligencia artificial puede ser una aliada si ocupa el lugar que le corresponde, el de herramienta. Puede liberar a los docentes de tareas mecánicas y permitirles dedicar más tiempo a lo que ninguna máquina puede dar: inspiración y guía en ejemplo y valores. La tecnología puede ayudarnos a obtener información y hacer tareas más rápido, pero solo la educación en valores nos dirá si vamos en la dirección correcta. La educación que necesitamos no es la que nos convierte en consumidores veloces de datos, sino la que nos enseña a interpretar, a comprender, a decidir y a ser mejores personas. Nos encontramos en un momento de la historia en el que el ser humano, que antaño fue dueño de su progreso, hoy corre detrás de su propia creación. La tecnología está desbordando al mundo. Sabemos más que nunca, pero entendemos menos. Enseñamos más herramientas, pero formamos menos criterios. Y así, con la era de la inteligencia artificial, entramos en una encrucijada civilizatoria. La velocidad del avance técnico está superando la capacidad moral y educativa de nuestra especie. Para conversar sobre los desafíos y las oportunidades que ofrece el cambio de civilización en el que estamos transitando, tengo el gusto de presentarles a Ronald Flores, director del Departamento de Educación de un importante proyecto en una prestigiosa universidad liberal. Tiene una maestría en literatura comparada por la UT de Austin, en Texas, pero sobre todo Ronald es un gran humanista y un ser humano ejemplar. Ronald, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cómo educar en un mundo que muta cada 6 meses? Yo creo que ese es el gran desafío, pero ahora no se trata tanto de educar, sino que basarnos en el aprendizaje. Los jóvenes ahora sufren ansiedad y tienen razón. El futuro de ellos no es el mismo que el nuestro. Es un futuro muy complejo, muy desafiante, para lo cual ellos se tienen que preparar como nunca antes en nuestra historia humana. Entonces, creo que lo más importante en este momento es abrir un diálogo intergeneracional, entre pares, entre nosotros que estamos mayores, dejar que los jóvenes hablen, que se expresen, un diálogo entre los jóvenes y nosotros y la tercera generación, de qué es el reto que tenemos como civilización, porque necesitamos urgentemente ponernos al día y avanzar. Ya. Entonces, Ronald, ¿cómo formar seres humanos plenos y funcionales en tiempos de algoritmos y pantallas? Mira, ya ves que hay mucho énfasis en volver no solo a la inteligencia artificial, sino que volver a la inteligencia emocional. Muchos de nuestros jóvenes que pasan bastante tiempo del día con las pantallas, ya sea en los videojuegos, en las redes sociales, en la televisión, en las computadoras, haciendo tareas, pues a veces minimizan la importancia que es relacionarse uno con otros, con otras generaciones, y también de relacionarse con ellos mismos. Hay como nunca una pandemia de soledad en el mundo occidental y es necesario que, a la par de mantenernos al día con la tecnología,
reconectemos con nosotros mismos, con lo mejor del ser humano, con compartir, con disfrutar, que es este momento tan emocionante en la vida humana. Viendo a dónde vamos con la inteligencia artificial, ¿será más urgente enseñar tecnología o enseñar humanidad para sobrevivirla? Pues no hay una respuesta fácil para lo que me preguntas, sino que tenemos que decir ambas cosas. No podemos quedarnos atrás con el avance tecnológico. Y tampoco tenemos que olvidar que necesitamos ver hacia adentro de nosotros qué nos compone como humanos, compartir. Ya ves que hay una gente que se insiste en narrativas catastróficas, que no es nuestro caso. Para nosotros el futuro está lleno de esperanza, especialmente si logramos convivir y vivir cada día de una forma intensa, armoniosa con los demás y con nosotros mismos. Por eso, la siguiente pregunta tiene que ser, ¿cómo crees que la inteligencia artificial transformará los métodos de enseñanza en las universidades en los próximos años? Muchísimo. Estamos ante un final de un ciclo. Y también ante, emocionante, el inicio de otro ciclo. Y todos nosotros que trabajamos en educación y la gente que está en la sociedad tenemos que vernos profundamente y adaptarnos a estos cambios acelerados. La educación masiva va a sufrir un cambio muy rápido de certificaciones por estos grandes conglomerados tecnológicos. Y también se va a valorar mucho nuestra interacción humana, nuestras, lo que le llaman habilidades suaves o soft skills, la capacidad de llevarnos bien unos en otros, trabajar en equipo, tener metas, tener propósitos individuales, no solo hacer, no solo cumplir. También viene un momento donde la creatividad humana va a ser imprescindible. ¿Qué efectos positivos y negativos puede tener la hiperconexión y el aprendizaje digital en la salud mental y la socialización de los estudiantes? Muy bien, uno de los aspectos positivos es que ahora están conectados con sus familias, amigos en todo el mundo. Vivimos en un mundo que ya no duerme. Vivimos en un mundo donde las distancias son muy cortas si tú estás en la red. Un mundo inmediato donde los muchachos jugando videojuegos o chateando o en redes sociales se pueden comunicar con sus familiares que están en otro lado del mundo, amigos y desconocidos. Entonces eso permite mayor interconectividad digital. Yeah. Pero también necesitamos ese espacio de conectividad humana, personal. Ronald, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan los docentes universitarios para adaptarse a las nuevas tecnologías, especialmente a la inteligencia artificial? Muy bien, hay que soltar. Y durante muchos años el rol del docente era el de que daba el contenido. Y ahora hay mejor contenido y de más fácil acceso para todos los estudiantes de una forma inmediata y próxima. Nuestro trabajo ahora es facilitar, hacer la vida más fácil de los jóvenes, discutir con ellos, saber cuáles son sus prioridades, aprender a escuchar, aprender a guiar cuando es necesario y aprender también a no meterse cuando ellos están aprendiendo más rápido cosas que nosotros tal vez nunca aprendimos. Yeah. Interacciones complejas, con apps, con instrumentos que nos superan. Seguro. Entonces no podemos tratar de mantener el control. ¿Y cómo se garantiza la ética y la integridad académica cuando los estudiantes tienen acceso a herramientas como ChatGPT y otras que hacen en segundos el trabajo que antes requería horas o incluso días de esfuerzo? Por supuesto, la ética debe estar ahí porque es el estudiante el que está a cargo de su propio proceso de aprendizaje. Pero mucho de lo que me dices es que tratábamos de medir de forma estandarizada el aprendizaje de un contenido que ya se está quedando rezagado. Entonces, esas formas de evaluación respondían a un sistema educativo que es el que necesitamos reevaluar ahora. Yeah. Necesitamos crear o incluso llegar a otras formas de evaluación que ya están ahí, que mucha gente la hace, por decirte, evaluación basada en proyectos, evaluación basada en problemas. No necesariamente siempre tenemos que recurrir a ensayos, a pruebas escritas, a pruebas predeterminadas. Y entonces ya ves que requiere un poco más de esfuerzo a nivel personal, individual, de interacción, de conocer a tus estudiantes, de platicar, de escucharlos. Entonces, tenemos que adaptarnos, Sin duda. Pues cada día está más claro que no basta con adaptarse al cambio, hay que dirigirlo y para ello no hay herramienta más poderosa que la educación. No es educación burocrática y estéril que repite datos sin sembrar ideas, sino la educación con alma, con propósito, con valores y con coraje.
Solo el hombre que se educa puede llamarse libre. Todo lo demás es servidumbre con wifi. Querido Ronald, qué gusto saludarte. Muchas gracias por tu tiempo. Si la tecnología está corriendo, la educación debe elevar. Si el algoritmo predice, el pensamiento debe discernir. Y si la inteligencia artificial se impone, la sabiduría humana debe resistir. No es el miedo al futuro lo que debe guiarnos, sino la voluntad de formar generaciones que lo comprendan y lo mejoren, que no sean súbditos del sistema, sino ciudadanos del porvenir. Si no enseñamos a pensar con profundidad, seremos esclavos bien conectados, pero mal gobernados. Para conversar sobre los desafíos gigantes que está presentando esta era exponencial en la tecnología de la inteligencia artificial, tengo el gusto de presentarles a Claudia Limón Luna, presidenta ejecutiva y fundadora de Conscious. Con una larga y exitosa carrera, sus aportes fueron reconocidos por el Premio José Vasconcelos 2012. Es coautora de diversos cursos, diplomados, libros y artículos de investigación sobre innovación educativa, inteligencia artificial y formación digital docente. Claudia, bienvenida a Razón de Estado. Con la velocidad con que avanza la tecnología, ¿cuáles son los cambios más drásticos que estamos viviendo? Yo creo que los cambios más drásticos y que todo el mundo empieza a cuestionar, es decir, que tanto la tecnología o la inteligencia artificial puede ocupar el espacio o el trabajo o las funciones que yo estoy realizando. Creo que es una de las preocupaciones más grandes que en este momento se tiene. ¿Qué metodologías emergentes transformarán la forma de enseñar y aprender? Yo creo que el punto más importante, y qué bueno que me haces esta pregunta, es para poder responder ante estos desafíos, lo primero es cambiar, transformar radicalmente el sistema educativo. Ese es el punto más importante, pudiendo hacer una institución mucho más flexible, con un currículo mucho más adaptado a las necesidades y problemas reales, y no tanto a cubrir un contenido. Pero principalmente, y eso sí quiero enfatizar, en desarrollar las habilidades que desde hace más de 20 años que hemos querido desarrollar, que son las habilidades conocidas como las habilidades del siglo XXI. ¿Cómo deben adaptarse los docentes a este nuevo paradigma educativo y qué competencias serán imprescindibles para ellos? Yo creo que ese es el punto más importante. Para poder hacer un cambio, una transformación, el docente es la pieza clave de todo este proceso. Y lo más importante es la capacitación, pero no una capacitación teórica, una capacitación también pensada en las habilidades que queremos desarrollar en los estudiantes. Primero las debemos desarrollar en los docentes. Y no se trata únicamente de dar una cátedra de lo que es la inteligencia o de lo que es la tecnología, sino vivir. Ellos tienen que vivir la situación a las que se van a enfrentar también sus estudiantes porque ellos mismos son los promotores del cambio. Latinoamérica es una región con grave escasez de acceso a la educación y a la tecnología. ¿Qué riesgos políticos y sociales genera esta disfunción, esta dinámica perversa y cómo se corrige? Yo creo que este es un punto que sí, efectivamente trae las brechas digitales en donde no todos tienen el mismo tipo de acceso y los gobiernos tienen este grave problema. Sin embargo, es una realidad que un teléfono celular o cualquier dispositivo móvil es de fácil acceso a cualquier tipo de sociedad que se está manejando. Y yo creo que el punto más importante es que cada gobierno decida que el tipo de educación es hacer personas más críticas, como tú comentaste, menos consumistas y mucho más reflexivas ante el bombardeo de información que se está dando para el uso correcto. ¿Por qué? Porque ellos mismos son los primeros afectados con tanta desinformación que se está viviendo en este momento. No es un pretexto el que no tenga acceso para poder formar personas pensantes y críticas. Claudia, y pasando a una dimensión más humanista, ¿qué desafíos éticos y sociales plantea el uso intensivo de tecnologías como la inteligencia artificial en la educación? Yo creo que esto es un punto crítico porque es muy fácil en este momento decir que toda la culpa de todo lo que se vive en redes sociales o el cyberbullying o el manejo de información es culpa de la tecnología y el avance desenfrenado que se tiene. Pero yo cuestionaría si realmente esto es culpa de la tecnología o es culpa de los valores que se han dejado atrás. Porque si nosotros vemos que la falta de empatía, la falta de respeto que se está dando, lo estamos viendo o lo
lo que es la apreciación real de lo que es la belleza, la realidad, la sostenibilidad real del ser humano y no la apariencia, que está provocando un problema enorme en jóvenes, echando la culpa a lo que no lo es y resolviendo un problema viendo la causa que tampoco lo es. Regresemos a lo que son verdaderamente los valores y dejemos de culpar a lo que es la tecnología. Ya. Ahora, Claudia, si bien es cierto que hay un tema profundo, serio, real de valores, ¿no es cierto también que hay un tema de naturaleza humana que no estamos siendo capaces como especie de digerir y de ir a la velocidad que está evolucionando esta era exponencial en la tecnología? Totalmente, o sea, realmente si lo podemos comparar con otras revoluciones, esto ha sido abismal, ¿no? Simplemente el uso que nosotros tenemos para trabajar con cualquier dispositivo que aparezca nuevamente es demasiado sencillo como antes si quieres hablar de la imprenta o de cualquier otra tecnología. Y esto obviamente no estamos preparados, pero mi pregunta es, ¿por qué si estamos preparados para utilizar la tecnología o las redes sociales o la desinformación? Para eso sí estamos preparados y para poder utilizar la inteligencia artificial no en pro, sino en contra de la misma humanidad. Ya. ¿Cree que la escuela tradicional desaparecerá o se transformará en un modelo híbrido? ¿Qué características tendrá el aula del futuro? Ojalá pudiéramos hablar de que realmente puede existir esta aula del futuro en donde las escuelas se van a convertir en un centro de socialización, porque esto es importante. Pero también tenemos que hablar de un método híbrido. Desde que apareció el famoso COVID dijimos esto ya llegó para quedarse y sin embargo regresamos otra vez a la misma etapa. Estamos no trabajando con la tecnología como debe de ser, sino regresando o copiando modelos tradicionales que no han servido con tecnologías actuales. Ya. Y para terminar, un tema complejo al que le agradezco brevedad. Vivimos en la era de la hiperpersonalización del contenido. Cada contenido que consumimos está diseñado y seleccionado para cada uno de nosotros por algoritmos e inteligencias artificiales que cada día son más eficientes para hacerlo. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial permitirá personalizar la educación y qué riesgos y problemas traerá esto? Yo creo que son muchas ventajas en la parte de la personalización y eso es parte importante también para la formación docente, así como se personaliza el aprendizaje del estudiante, también se debe personalizar de acuerdo a lo que son los docentes y los perfiles. El personalizar básicamente el aprendizaje o lo que tú estás trabajando día con día te ayuda a potenciar lo que tú tienes, que esos son esos valores y esa personalización del aprendizaje de hace mucho tiempo. Sin embargo, también llega un peligro, porque ahorita lo estamos viendo, en el momento que tenemos una interacción con la inteligencia artificial en donde está totalmente acorde, como si me conociera desde hace mucho tiempo, puede llegar a confundirse en todo lo que son la relación entre una máquina y el ser humano como tal. Entonces es importante poder dividir y poder esa socialización con todos los humanos y trabajar mi personalización en el aprendizaje del día a día, que son cosas distintas. Está claro que en los próximos años descubriremos si la especie humana está realmente preparada y es capaz de digerir y enfrentar esta erupción cósmica que nos viene con lo que la inteligencia artificial está anunciando ya. Claudia, muchas gracias por su tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.